Alejandro Magno tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho. Era físicamente de hermosa presencia, de baja estatura, cutis blanco, la nariz algo curva inclinada a la izquierda, cabello semi-ondulado de color castaño claro con un estilo de cabello denominado anástole dentro del espíritu. Plutarco y Calístenes citan que poseía un aroma físico agradable naturalmente a lo que ellos llamaban buen humor. Pero descripciones de Plutarco, normalmente antes de dar batalla, Alejandro lanzaba un dardo hacia el cielo, hacia Zeus, con la mano izquierda, como también se aprecia en algunas de sus esculturas. Se le ve portando objetos con el mismo brazo, por lo que sería aceptable afirmar que era zurdo. Su educación fue inicialmente dirigida por Leonidas, un austero y estricto maestro macedonio que daba clase a los hijos de la más alta nobleza. Esto lo inició en el ejercicio corporal, pero también se encargó de su educación. Lisímaco, un profesor de letras bastante más amable, se ganó el cariño de Magno, llamándole a Aquiles y a su padre Peleo, que sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. También leyó con avidez a Heródoto y a Píndaro. Se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo las más referidas a aquellas que narra Plutarco. Filipo II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro, aún siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba por su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia el sol. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, el padre le dijo: «Búscate otro reino, hijo mío, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». Según coinciden algunos historiadores antiguos, especialmente Calístenes, quien narra la participación de Alejandro en su adolescencia en los Juegos Olímpicos a petición de Filipo, en la cual obtuvo victorias en competencias de carro. A los 13 años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles, el filósofo que más influyó en la filosofía y en la ciencia. Durante 5 años sería su maestro en un retiro de la ciudad macedonia de Miesa. Aristóteles le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que éste abordó como filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología y otras tantas. Muy pronto, 340 años antes de Cristo, su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándole regente. A pesar de su juventud, recibía personalmente a los enviados persas deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente y así obtenía información acerca de la travesía entre rutas de tierra y mar. La preparación del ejército persa, valioso para las acciones que desarrolló en el futuro año del 338 a.C. Alejandro dirigió la caballería macedonia en las batallas de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad: activo, enérgico, sensible y ambicioso. Es por eso que, a pesar de tener apenas 16 años, se vio obligado a repeler una insurrección armada. Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero Alejandro le respondió: «Si espero, perderé la audacia de la juventud». Un nuevo matrimonio, el de su padre, que podía llegar a poner en peligro su derecho al trono. Entre paréntesis, quiero afirmar que no conviene olvidar que el mismo Filipo fue regente de su sobrino Amintas IV, hijo de Pérdicas III, hasta la mayoría de edad, pero Filipo se adueñó del trono. Cierro paréntesis. Hizo que Alejandro se enemistara con Filipo. Es famosa la anécdota de cómo, en la celebración de la boda, el nuevo suegro de Filipo, un poderoso noble macedonio llamado Átalo, rogó
porque el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, en alusión a que la madre de Alejandro era una princesa de Épiro y que la nueva esposa de Filipo, siendo macedonia, daría a luz a un heredero totalmente macedonio y no mitad macedonio y mitad epírota como Alejandro, con lo cual sería posible que se relegara a Alejandro a último en la sucesión. Alejandro se enfureció y le lanzó una copa, espetándole: ¿y yo? ¿Quién soy? ¿Un bastardo? En ese momento Filipo se acercó a poner orden, pero debido a su estado de embriaguez, se tropezó y cayó al suelo, lo que le granjeó una burla de Alejandro. Quieres cruzar Asia, pero ni siquiera eres capaz de pasar de un lecho a otro sin caerte. La historia le valió la ira de su padre, por lo que Alejandro tuvo que exilarse a Épiro junto con su madre Olimpia, así evitando un complot contra él. Filipo también ordenó al exilio a todos sus amigos, siendo Erigio uno de los más cercanos, y más tarde Filipo terminó por perdonar. Filipo muere asesinado en el año 336 a.C. a manos de Pausanias, un capitán de su propia guardia, como resultado de una conspiración que el general atribuía a Olimpia. Después de este hecho, Alejandro hizo matar a parte de la familia de Cleopatra, su madrastra. Así se aseguró que no quedará vivo ningún heredero que pudiese reclamar el trono, y tomó las riendas de Macedonia a la edad de 20 años. Tras suceder a su padre, Alejandro se encontró con que debía gobernar un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II 23 años antes, ya que Macedonia había pasado de ser un reino fronterizo, pobre y desdeñado por los griegos, a un territorio que tras el reinado de Filipo se consideraba como parte de la Hélade y un poderoso estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado que dominaba indirectamente a Grecia y a través de la Liga de Corinto. La muerte del gran Filipo supuso que algunas polis griegas sometidas por él se alzasen en armas contra Alejandro, ante la aparente debilidad de la monarquía macedonia. Alejandro debía resolver dos puntos importantes: mantener el control de las ciudades y reclutar mercenarios de las polis para su campaña contra Persia. En la primavera del año 335 a.C., lanza una exitosa campaña al norte de Ilira, hoy Albania y Macedonia del Norte, y de Tracia, hasta las inmediaciones del río Danubio, hoy Rumanía, donde es avisado que Tebas se había sublevado tomando una guarnición macedonia. Alejandro, con una reacción relámpago, demostró rápidamente su destreza estratégica y militar. Viajó casi 600 kilómetros hasta Tesalia para reafirmar el dominio de la región. Ya había sido conquistada por Filipo. Además, emprendió el camino hacia el Ática, reprimiendo la sublevación de Tebas, que puso una feroz resistencia. Alejandro reduce la ciudad a escombro y, a excepción de la casa que había pertenecido a Píndaro, después de ajusticiar a los sublevados, entrevistó a una parte de la población, ordenando más tarde la reconstrucción de la ciudad. Uno de los perjudicados era un deportista tebano de los Juegos Olímpicos, a quien Alejandro felicitó durante el desarrollo de estos. Y otro relato cuenta que Timoclía, hermana del general tebano Taigines, quien mató a un general tracio durante la contienda, fue liberada después de haber hecho una defensa sincera. Camino al sur de Ática, visitó el gran oráculo de Delfos, donde un general ateniense había dispuesto a la pitonisa del templo y que luego Alejandro restableció a la misma en su puesto. Allí tuvo en dos ocasiones sus oráculos. La primera visita fue bastante errática, teniendo los sacerdotes que interrumpir en varias ocasiones, mientras que Alejandro no puede entrar con espadas al templo y tampoco puede llevarse las cosas. En la segunda fue a pedir al oráculo, pero en la residencia, la Pitia, la sacerdotisa, que forcejeando le dijo: «Hijo mío, eres invencible». Su paso por Atenas fue por demás totalmente atípico. Los atenienses cerraron sus puertas, no por sublevación,
sino por temor por lo ocurrido en Tebas. Alejandro, que sentía un gran respeto por los filósofos, el arte y la cultura de la ciudad, envió entonces una primera carta. Era su estilo. A lo que respondieron: estamos debatiendo si presentarte batalla o dejarte entrar. Por lo que Alejandro, a través de otra carta, propuso dejar a su ejército fuera y entrar solo. Dejó que solamente lo acompañen algunos de sus amigos. Los Etoroi. Una vez allí, Atenas reconoció su supremacía por el gesto, nombrándolo de esta manera Agémonon, título que ya había ostentado su padre y que lo situaba como un gobernante de toda Grecia, consolidando así la hegemonía macedonia, tras lo cual Alejandro se dispuso a cumplir su siguiente proyecto: conquistar el imperio persa.